Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más en Tesis de Salud y estamos en verano, así que vamos a dedicar gran parte del programa a temas que tienen que ver justamente con esta época del año. Vamos a estar hablando de los controles pediátricos antes del colegio. El colegio te exige el certificado, así que es bueno aprovechar ese control anual para hacerle a la pediatra todas las preguntas que necesites. Así que vamos a estar recordándote qué temas son importantes. También vamos a hablar del sueño y el verano, cómo dormir bien con el calor, cómo dormir bien a pesar de los cambios de horarios de vacaciones. Y además vamos a estar hablando de la violencia, un tema que nos preocupa por supuesto a todos. ¿Cómo hacer desde nuestro pequeño lugar para que el mundo sea un poquito menos violento? Hay algunos consejos que seguramente te van a interesar. Todo esto y mucho más hoy en Tesis de Salud. Quédate. Bueno, es verdad que las vacaciones hay que tomarlas para descansar, para olvidarse también de la rutina de todo el año, pero hay que hacer algunas tareas. Si uno tiene hijos, por ejemplo, hay que ser previsor y sacar el turno con tiempo en el pediatra porque, claro, como en los coles te piden los certificados, los consultorios están atestados y no hay turnos. Estamos con Celeste Celano, pediatra. Muchísimas gracias, Celeste, por estar acá con nosotros. Gracias. ¿Cómo va? A ustedes, Paula, ¿cómo va? Bien. Bueno, lo digo porque me costó a mí conseguir el turno para mis hijos, para el control anual. Y de eso vamos a hablar, ¿no? De los controles que hay que hacer, bueno, un poco teniendo como excusa que en el colegio uno tiene que presentar un certificado, ¿no? Para bueno, poder iniciar el ciclo lectivo. Sí, es así como vos decís, Paula. El control que solicitan en los colegios es el control que el pediatra debe hacer anualmente a los pacientes, certificando que están en buenas condiciones de salud, ¿no? Y es un buen momento también para aprovechar, hacer el control e identificar que quizás haya chicos con alguna patología que desconoce, o valorar también lo que es el peso y la talla, que eso es muy importante, y a veces si no existieran estos controles de escuela no se hacen, y bueno, y se pasan chicos que quizás están con sobrepeso o al revés, están con algún grado de desnutrición. Es una muy buena consulta como para orientar a los papás el tema de la alimentación que van a llevar los chicos, sobre todo en el colegio y a lo largo del año. Por eso es una consulta tan importante. Básicamente, ¿qué tiene que tener esa consulta, ¿no? ¿En qué tenemos que hacer foco? Bueno, nos decías el peso y la talla, que es lo básico. Y además, ¿qué otras cosas mira el pediatra en esa consulta anual? Bueno, por lo general al chiquito lo revisamos íntegramente, ¿sí? Se revisa todo su organismo, se ausculta su corazón, su pulmón, se palpa el abdomen, se revisan los miembros superiores, los miembros inferiores, a ver si amerita alguna interconsulta con algún otro profesional, si es que uno ve algo que no es lo adecuado o lo parametrizado. Y se hace mucho hincapié justamente primero en qué actividades físicas hacen, porque bueno, lógicamente hay actividades físicas de bajo impacto que requieren un electrocardiograma, que no hace falta que sea anual, sino con un electrocardiograma normal estamos bien, como para saber que, salvo que haya alguna variación en la auscultación y demás, uno puede realizar actividades físicas recreativas escolares. Y también indagar si el paciente hace algún otro tipo de actividades físicas, como por ejemplo de más impacto, rugby, fútbol, handball, bueno, cualquier otro deporte, baile, gimnasia, que amerite una interconsulta con el cardiólogo, quizás como para hacer un estudio de un poquito más elevado o de más complejidad, como para asegurarnos de que, bueno, de que ese alto rendimiento no le va a provocar ningún tipo de patología, que tampoco es que nos asegura que no va a pasar nada, pero sí nos permite detectar
alguna que otra cuestión que se nos escapa en la consulta normal. Claro, es la entrevista a partir de la cual quizás se haga alguna derivación al Exacto. traumatólogo si notas Claro. alguna cuestión en la pisada o en el caminar o en la columna. ¿Al oftalmólogo hay que ir o también puede partir de esta consulta la derivación? No, es una muy buena pregunta, porque el oftalmólogo es una consulta que uno debe hacer anualmente. En sí lo misma. mismo que el odontopediatra, ¿sí? O el odontólogo en el caso de los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay variaciones de vista y hay variaciones en la parte bucal. Y bueno, aparte ellos como especialistas dan también las pautas como de cuidados y demás que se deben tener en las diferentes edades, ¿verdad? Claro. Nombraste a los adolescentes, Sí. ¿no? ¿Hasta cuándo el chico tiene que concurrir a un pediatra? ¿Cuándo tiene que cambiar de médico? Y después nos metemos en el caso de las chicas, ¿no? ¿Cuándo tiene que visitar el ginecólogo? Sí, A ver. Mira, por lo general el pediatra atiende en los medios privados y públicos hasta el día que se cumplen 15 años. Ajá. Después uno, como en su consultorio privado o en su práctica privada, puede extender esa consulta hasta la edad que cada profesional proponga e ir interconsultando en el caso de que lo necesite, ¿sí? Pero el pediatra por lo general es hasta el día que cumplen 15 y después hace una transición con el médico clínico, que por lo general lo que tratamos de buscar los pediatras es que vean a un especialista en adolescencia, como para que no sea tan brusco el cambio. Claro. Y en cuanto a las chicas y la menstruación, por ejemplo, ¿cuándo tienen que visitar a un ginecólogo? ¿Cuándo se trata ese tema con el pediatra o la pediatra? Bueno, por lo general los pediatras llevamos muy bien lo que son los primeros años, ¿no? Después de la menarca, que es la primera menstruación. Si llegamos a ver que hay algún tipo de patología o que detectamos, por ejemplo, que las mamas no están creciendo lo adecuado o que encontramos algún nódulo o algún bultito también en la parte abdominal o ginecológica, ahí derivamos, ¿sí? Y después está bueno saber que cuando ellas están entrando en la adolescencia, ¿sí?, a los 14, 15 años, puedan empezar a tener su primera consulta con la ginecóloga. Te repito, salvo que haya pasado algo antes, como para que, bueno, puedan empezar a hablar más que nada de los cuidados y de las cuestiones que empiezan a aparecer a esa edad. ¿Con qué situaciones sorpresivas o curiosas te has encontrado en este tipo de consultas en el consultorio? Mira, la realidad es que lo que más me llama la atención en los últimos 2 años es el pronto inicio de las relaciones sexuales. Mira. Tanto en varones como en mujeres. Me ha tocado nenas de 13 años, bueno, bastantes, y varones también que han venido con cuestionamientos de ese tema. Más que nada en lo sexual yo veo un gran cambio. Mirá. ¿Sí? Eso respecto de los adolescentes. ¿Y con información los chicos en cuanto a cómo cuidarse y esas cuestiones? Paula, por lo general no. Se está trabajando en las escuelas, yo de hecho trabajo en escuelas haciendo charlas de educación sexual integral, tanto en jardines como en primaria y secundaria. Y bueno, a veces llegan con muy poca base, pero hay colegios que lo empezaron a trabajar ya y también es muy importante trabajarlo desde la casa. Claro. O sea, darle las pautas a los papás como para que no teman hablar de sexo, sino que bueno, que es algo que está naturalizado y que uno los tiene que acompañar en el proceso para que sea de la manera más armoniosa posible. Bueno, entonces para concluir, hay que hacer el control. Siempre. Porque nos lo piden, pero además porque es algo que uno debe hacer anualmente, así que es una buena excusa esto de tener que llevar el certificado para hacer una buena visita con conciencia, además, no solamente para que te escriban el papelito apto para realizar educación física en el colegio, sino para que se revisen un montón todas estas cuestiones que venimos hablando. Sí, es un acto que debe hacerse de manera profesional. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Nos vemos en el consultorio. Nos vemos.
Bueno, nos acompaña ahora Pablo Ferraro, el doctor, es especialista en medicina del sueño. Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, en muchas oportunidades en el programa hemos hablado de el tema del sueño, las dificultades para conciliarlo y los problemas que conlleva, ¿no?, el no dormir bien. Pero hoy vamos a acotarlo al tema vacaciones, al tema del verano, ¿no? Tema importante. Un tema importante porque a veces se complica dormir con el calor. Uno piensa que en las vacaciones tiene que dormir mejor y no siempre sale bien eso, ¿no? Tal cual decís, en las vacaciones ocurren 3 fenómenos distintos. Uno, por supuesto, es el desajuste horario que tenemos. Es importantísimo que sobre todo con los chicos trabajemos esa parte. Los chicos habitualmente tendrían que dormir más de lo que duermen durante el año y en vacaciones ocurre eso, que duermen más y además se acuestan un poquito más tarde. Un poquito bastante más tarde. Bastante. Pero sobre todo porque tiene un poco de jet lag social, Ajá. que eso tiene que ver con todos los eventos que ocurren durante el verano. Mira, el jet lag social, existe el jet lag social. Sí, todo esto que ocurre, que en los adultos ocurre más que nada los fines de semana o en épocas de fiestas, pues en los chicos ocurre especialmente el verano. Todos los que tienen hijos saben que durante el verano se despiertan mucho más tarde. En vez de estar como los sábados y domingos durante el año, que se despiertan 7, 8 de la mañana y te vienen a buscar, no, en el verano se despiertan un poquito más tarde, tipo 9, 10, y ahí te vienen a buscar. Pero se atrasa bastante, con lo cual es bueno esto que ocurra, porque en realidad lo que están haciendo es respetando su horario normal de dormir. Ajá. Siempre tendría que ser así. Lamentablemente, por temas escolares, no suele ocurrir de esta manera. Los despertamos antes privándolos de cantidad y calidad de sueño, rinden menos en el colegio y es muy malo para la salud de los chicos, o sea que habría que corregirlo. Pero es todo un tema, ¿no? Eso, ¿por qué es tan temprano la entrada de los chicos al colegio? Es un tema importantísimo que es difícil. Sí, bueno, pero lo dejamos para otro momento. Ahora, los chicos también se levantan más tarde, pero se acuestan mucho más tarde, o sea, en realidad duermen la misma cantidad de horas, me parece, si uno hace la cuenta. Sí, ¿o no? pero duermen dentro de su horario normal. No es lo mismo si vos dormís en el horario normal de tu cronotipo que si vos te corres. Porque si no, dormir 8 horas de día sería igual de beneficioso que dormir 8 horas de noche. Ajá. Y no es lo mismo. Y los chicos ocurre eso, van a estar durmiendo en el horario que les corresponde. Y esto que vos decís, que ocurre que se les atrasa el cronotipo, se van a dormir más tarde y se despiertan más tarde, también tiene mucho que ver con que en el verano, por supuesto, el día es más largo. Ajá. Con lo cual hay luz durante más tiempo, claro, y eso normalmente va a atrasar nuestro cronotipo y el ritmo circadiano, que es lo que hace que uno duerma durante ese horario. Así que eso, sumado a los teléfonos que son inevitables, claro, y las pantallas hacen que se atrase. Ese es el otro tema que te iba a traer ahora. Los chicos muchas veces se quedan hasta la madrugada, hasta altas horas de la madrugada con el teléfono, con las redes sociales, con los jueguitos. Ahí no hay mucho que hacer más que, ojo, hipotéticamente lo mejor es que no lo utilicen. Sí. Y frenarlos, y decirle hasta cierta hora, usarlos por la mañana. Pero el chico ahora te dice, pero estoy de vacaciones, ahora dejame. No tengo por qué, exacto. En ese caso existen, hay que buscarlos, conseguirlos y comprarlos, unos anteojos que filtran la luz azul. Son unos anteojos como amarillos o naranjas, depende, hay diferentes filtros. Y eso los puedes usar toda la tarde, la noche, y eso hace que no te filtre, no te llegue la luz azul, que es la que te despierta. Entonces, si vos te pones eso, los chicos podrían hipotéticamente usarlo un tiempo más sin que eso les retrase el ritmo circadiano. Pero digo, no hay que preocuparse tanto entonces cuando los chicos se desfasan, porque uno empieza, ahora cuando empiecen las clases no lo puedo hacer dormir más en el horario habitual, no lo voy a poder hacer levantar a las 7 de la mañana para ir al cole. Y eso va a costar mucho más, por supuesto que va a costar, y además el pasaje de colegio a vacaciones es mucho más paulatino porque lo dejas relajarse y que utilice sus horarios. En cambio, cuando volvés, arranca el lunes de colegio y hoy es a las 7 y es a las 7, con lo cual para el chico las primeras semanas de acomodarse van a ser muy duras para su salud, para su cerebro, para que empiece a organizarse, con lo cual aconsejo empezar un par de semanitas antes ya justamente a apagar todo esto durante la noche, a que se vaya a dormir un poco más temprano, que va a costar, pero despertarlo un poquito antes y darle el desayuno antes, sobre todo acostumbrar a todo el cuerpo con el resto de las cosas que uno realiza. La rutina durante el día va a hacer que vos puedas corregir la rutina de la noche. Si vos desayunás más temprano, almorzás más temprano y cenar más temprano, el cuerpo va a empezar a confundirse en un buen sentido y dormirse antes. Hay que hacer una transición entonces, es un poquito planeada. ¿Por qué a veces a los adultos nos cuesta relajarnos en vacaciones? Cuando ya no tenemos que levantarnos con el despertador, de todas maneras cuesta un tiempo, ¿no? Eso está asociado con el ritmo de cada uno. Si vos durante todo el año desayunaste a cierta hora, tu cuerpo a cierta hora quiere volver a desayunar, no entiende que existen las vacaciones. Acordémonos que el término vacaciones en lo que es la historia de la humanidad existe hace pocos años. Claro.
Entonces es más el estómago que la cabeza. 100%. Los cromañones no tenían vacaciones, se levantaban todos los días a salir a cazar algo para comer. Entonces, pasar de esa instancia a que ahora tenemos un periodo en el cual nos podemos relajar más, y no, la verdad es que el cuerpo le cuesta muchísimo entenderlo. Entonces va a seguir acostumbrado a ese horario. Por eso las primeras semanas de vacaciones uno todavía se despierta temprano y son las 11 de la noche y está muy cansado, a pesar de que durante el día por ahí no haya hecho muchas actividades. ¿Y el calor cómo influye en el buen dormir? Es uno de los principales, la luz y el calor son uno de los principales marcadores del ritmo circadiano. Eso quiere decir que son los que te van a decir en qué momento vas a liberar la hormona del sueño, que es una de las hormonas más importantes para regular todo el ciclo sueño-vigilia. Y si vos no tenés la bajada de temperatura que tenés que tener en el momento que tenés que tener, tu ritmo se confunde y se va a empezar a atrasar. ¿Qué ocurre? Justamente yendo también a los antepasados, ¿cuándo dormíamos? Cuando no había otra actividad para hacer que era de noche. No estaba el sol, con lo cual no había luz, y al irse el sol se va la temperatura. Claro. Entonces hacía frío. Entonces el cuerpo, cuando no hay temperatura, o sea, falta de temperatura y no hay luz, ahí entiende que hay que dormirse. Durante el verano hace mucho más calor, el descenso de temperatura y de luz es mucho más tardío, entonces te cuesta mucho más dormirte. Entonces por eso hay que mejorar eso, si podés, en la medida de lo posible, con aire acondicionado. Bueno, entonces para redondear, tips para dormir bien en el verano. Baja la temperatura. Cuida muchísimo las rutinas durante el día, los horarios. Tienes que ser un poco más estricto porque los desbandaste y los dejaste ir. Claro. ¿La siesta ayuda o empeora? Empeora. La siesta, si la querés hacer, tienes que hacerla 15, 20 minutos, no más. Y en el caso que la hagas más largo, te va a dificultar muchísimo la llegada del sueño de la noche y te va a atrasar mucho el ciclo. Con lo cual, uno la suele hacer porque no tiene nada más que hacer, uno está más relajado, tiene tiempo y bueno, ya que está, lo haces. Pero en realidad empeora y te va a complicar muchísimo más cuando quieras volver a tu rutina. Bien, siesta no entonces. Siesta no, la temperatura, ser un poquito más organizados con el ritmo horario vigilia y por supuesto tenés que manejar nada de café ni muchas menos esas cosas que son toda la cafeína, que son muy malas para conciliar el sueño. Así que eso es la cuarta pata para manejar en el verano, que todos cuando empezamos a relajarnos, un cafecito para estar más despiertos durante el día. Perfecto. Bueno, si no dormimos bien después de esto, no sé qué nos queda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Bueno, nos vamos a tomar un momento en el programa para meternos un poco para adentro, para pensarnos, como siempre hacemos cuando viene Rogelio Ovidio, un médico con enfoque holístico. Y hoy nos propusimos tratar un poco el tema de la violencia, ¿no? A partir de distintos casos que estamos viviendo, el caso de Villa Gesell que nos conmovió a todos. ¿Qué nos pasa como sociedad que cada día vemos más violencia en lo cotidiano? ¿Cómo estás, Elio? ¿Cómo andás? Bueno, lo primero es ver que la violencia es mundial, no es solamente argentina. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice, 1 de cada 4 niños sufre violencia física o verbal. 1 de cada 4 niños. Resultado. Algo intrafamiliar ya, estamos hablando de eso. Totalmente. O en la calle o en el colegio, pero es 1 de cada 4 niños. Resultado. De acá a 15 años, esto va a continuar. Digamos, esos niños van a ser violentos, van a tomar la violencia como algo natural. Y entonces de acá a... Todavía tenemos hipotecado el futuro en 20 años, 30 años. Digamos, sin contar los abusos. Según la OMS también, 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente, 1 de cada 12 varones es abusado sexualmente. Acá no se ve la MGF, la mutilación genital femenina, pero sí se ve en África y en Asia. Una locura, digamos, sin embargo, es actual, digamos, todavía existe. Entonces, sumale a eso. Por eso el enfoque tiene que ser un poco, hoy cada día con las cosas cotidianas, nosotros nos enganchamos con el ahora y dejamos de ver a veces cómo se resuelve esto, ¿no? Porque además, socialmente, una conducta se puede reforzar por aplausos o por la falta de castigo
sí debería castigarse. Claro. Entonces, cuando vos ves que pasa algo y que no se castiga, eso sirve como un refuerzo conductual, se llama así. Entonces... Sí, porque terminamos como aceptando o naturalizando ciertos hechos violentos que deberían hasta horrorizarnos, ¿no? Digo, en lo cotidiano, en las reacciones que uno tiene en cuestiones de tránsito, en la interacción, ¿no? social en general. Este es el tema. Y entonces es parte de la vida cotidiana la violencia, es parte de la vida internacional. Todavía seguimos arreglando los conflictos violentamente. Sí. ¿Entendés? Entonces, la humanidad entera... Una contradicción en sí misma, arreglar a través de la violencia. A través de la violencia, y así lo arreglamos. ¿Quién gana, el que tiene razón o el más fuerte? Este es un tema para pensarlo. Vos fijate, a los grandes maestros, salvo Buda, a los grandes maestros de la humanidad, los mataron a todos. Sí. Son los tipos que dejaron huella por miles de años y los terminaron matando. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que tomar conciencia de que yo también tengo un componente violento. Claro. Y entonces, tips para que empecemos a trabajar esto. En Oriente te dicen que hay que cultivar la inofensividad, ¿no? Y entonces cuando alguien viene, si yo dejo esto y lo tiro así, eso es ser violento. Yo tengo que dejar esto con mucho cuidado, casi que ni haga ruido, ¿entendés? Cerrar la puerta cuidadosamente. Esto va a trabajar. Parece mentira, uno dice, pero ¿qué? ¿Y con eso arreglamos la violencia? Si todo el mundo lo hace, vamos a ir cambiando. O sea, no solamente concentrarnos en el momento de ira, sino en todas las acciones cotidianas. Las cosas se practican en frío y se aplican en caliente. Los actores, los cantantes, los músicos practican en frío, aplican en caliente. Nosotros en caliente no podemos tratar de resolver nada, tenemos que practicar todos los días esto, para que en el momento caliente sea natural el hecho de sacarlo, ¿entendés? Claro. Y entonces, otro tip. Pase lo que pase, voy a mantener la calma, ¿no? Yo manejo, soy un italiano, sagitariano, entonces, por muchos años manejaba... Y te salía la tanada. Sí, totalmente. Y hace ya mucho tiempo, 2, 3 años, que me subo al auto y digo, pase lo que pase, voy a mantener la calma. A veces la mantengo, a veces no, pero ya es una costumbre instalada que empiezo a hacer eso. Y me propuse dejar pasar a la gente, que antes no lo hacía. Claro. Y freno. Salir del ventajismo argentino. Típico, ¿entendés? Y entonces el cambio empieza por nosotros. Ahora, también el cambio empieza por reconocernos, ¿no? Y a veces ahí está el problema, uno no se reconoce violento. Claro. ¿Cómo hacemos para hacer ese ejercicio de mirarnos y realmente reconocernos como somos o reconocernos en nuestras miserias? Es interesante esto que decís. Mirá, el verdadero trabajo de autoestima no es decir qué lindo que soy. Eso es para los 20 tips del verano. El verdadero trabajo de autoestima es decir qué virtudes tengo y qué defectos tengo y cuánto de cada uno. Yo tengo que estimar, por eso se llama autoestima, estimar de 0 a 10 cuánto soy de violento, de envidioso, de maltratador, de murmurador, de generoso, de caballero, etcétera, bueno y malo. Y entonces lo bueno se acelera, se riega y lo malo se pule. Entonces, lo primero tenemos que asumir que todos los seres humanos tenemos todas las cualidades humanas. Lo que puede variar en cada uno es el porcentaje de cada uno, digamos, o la nota si querés, pero todos tenemos todas las cualidades. Creer que uno no tiene la cualidad es el primer paso para equivocarse. Claro, algo de violento tenemos todos. Todos.
¿Y cómo hacemos para canalizar esa violencia que, bueno, inconscientemente canalizamos de esta forma enérgica en algo positivo? Bueno, uno puede hacer un deporte, uno puede pintar la violencia, dibujarla, escribir sobre la violencia, puede, si está en el interior, hacer leña, trabajar la tierra. Esto con la conciencia de que uno está descargando la violencia. Claro, hay que tener una salida consciente, saber que Sí. cuando te viene ese impulso, saber dónde uno puede canalizarlo. Sí, señor. Saber que todo componente violento tiene necesariamente una cosa química, que es una descarga brutal de adrenalina que circula por sangre y que esto produce necesidad de descarga física. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Salir a caminar, a correr, pegarle una bolsa de boxeo, zapatear, hasta que se me pase. Bien. Bueno, pero podemos empezar por estas pequeñas cosas, ¿no? De cualquier acción, hacerla con más suavidad. Casi sin ruido. Casi sin ruido, con proponernos salir a la calle y no involucrarnos. Mantener la calma. Mantener la calma. Bueno, buenos consejos, ¿eh? Bueno. Buenos consejos por hoy. Muchísimas gracias. Siempre nos vamos con el espíritu más lleno Gracias a vos. de tus charlas. Gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Como siempre te decimos, tenemos revancha la próxima semana, ¿eh? Te esperamos para seguir cuidándonos juntos.